Buenos días. Para la próxima semana tenemos la tercera nota del curso de Psicología del Desarrollo. Vamos a contar aquí como algunas claves para que lo tengan presente y para que esta nota sea un ejercicio evaluativo que para ustedes represente no solamente un buen aprendizaje, sino la medición de ese buen aprendizaje. Entonces dice que esta tercera nota es la presentación del examen parcial, tiene un valor de un 20%. Les cuento lo siguiente, para que tengan claridad frente a cómo va a ser este parcial en términos metodológicos. Se abre la plataforma durante los días 2, 3 y 4 de septiembre. Se abre desde las 6 de la mañana del 2 de septiembre y cierra a las 11:30 de la noche el 4 de septiembre. Ustedes pueden ingresar el 2, el 3 o el 4 en el momento que ustedes quieran, que tengan tiempo. Por favor, ingresen a la plataforma. Ya enseguida les voy a mostrar dónde van a ingresar. El acceso directo va a estar habilitado durante estos 3 días. Por favor, tengan presente que si no presentan el examen en estos 3 días, ese 20% queda con una nota de 0.0. Solamente pueden realizar un intento. Eso quiere decir que el día que ustedes me ingresen fue porque ya me estudiaron bien los contenidos temáticos y porque ustedes ya tienen muy claro cuáles son el tipo de preguntas. Tengan mucho cuidado con lo siguiente. Las preguntas con este parcial no son preguntas del todo memorísticas, son preguntas de análisis. Entonces, deténganse, piensen un segundito antes de contestar, por favor, para que no vayan a tener dificultades en el momento de la nota. Vuelvo y repito, desde las 6 de la mañana del 2 de septiembre hasta las 11:30 de la noche del 4 de septiembre, en el momento que ustedes lo dispongan, pueden ingresar a presentar el examen. Las notas se van a conocer después, entonces yo les reenvío las notas más o menos el 5, el 6 de septiembre. Yo ya habilito, hacemos la calificación, se les envía a ustedes la notificación de cuánto sacaron en este primer parcial. Como lo dice aquí en la presentación, recuerden que yo este archivo de Word se los envié desde el comienzo del semestre, donde les digo las fechas y les digo el valor, el trabajo, y también les doy pues como una ruta para que ustedes lo tengan presente, ese trabajo correspondiente a la unidad número 3. Este trabajo deberá ser elaborado de forma individual, deberá ingresar a la plataforma en las fechas establecidas. El acceso será desde el módulo 2, actividad 1, examen parcial. Vamos a mirar entonces ya en plataforma a qué está haciendo referencia. Entonces, módulo número 3 corresponde a la etapa, corresponde ya a la adolescencia. Ya vimos todo el tema de evolución, desarrollo, y la segunda actividad correspondió pues a todo el módulo de infancia. Ahorita vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el módulo de adolescencia. Cuando yo me voy para ese módulo de adolescencia, ustedes se van a encontrar lo siguiente, se van a encontrar en las actividades lo siguiente: examen parcial. Listo, recuerden, estamos en el módulo número 3, adolescencia. Se vienen para actividades, pinchan el botón examen parcial. Y cuando pinchan el botón de examen parcial, a ustedes van a tener estas acciones de aprendizaje que yo se las envié se las envía este fin de semana. Dice acciones de aprendizaje. Escucha el programa radial sobre los retos de los adolescentes y los padres y sus padres hoy día. Listo, entonces este es un programa de radio muy interesante que habla sobre el tema de la adolescencia prolongada. ¿A qué hace referencia? Yo les decía que nosotros teníamos un reto muy grande y era tratar de mirar las diferentes etapas del desarrollo con sus principales características. Si yo me voy al tema de la adolescencia, lo primero que ustedes se van a encontrar es que la palabra adolescencia viene de adolescere, o sea, de lo que falta, de lo que se estructura. La adolescencia es una etapa de tránsito que se da entre las niñas y la vida adulta. Entonces, la adolescencia, el sujeto comienza a construir su posición. Expliquemos lo siguiente: ¿qué sucede en la infancia? En la infancia es muy sencillo para el niño, porque el niño no tiene que tomar decisiones de nada. Las decisiones del niño las toma generalmente el adulto responsable, el adulto que esté a cargo de esta persona, desde cómo vestir hasta dónde vivir, ¿cierto? Desde qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente ya empieza a tener ciertos niveles de autonomía y tiene que empezar a tomar decisiones. Y esto lleva o conlleva generalmente confrontaciones con los pares o
con las autoridades o las personas que están como bajo vigilancia o supervisión de los mismos. En la familia generalmente son los padres de familia, los adultos, la institución educativa, representar esta etapa en el colegio o, por qué no, en los primeros semestres o los primeros años de universidad. ¿Esto a qué hace referencia? A que muchas veces cuando el adolescente toma posición frente a algo, esa posición está referida a poder crear sus propios puntos, sus propias decisiones a partir de sus puntos de vista, algunas veces en contravención de los puntos de vista que se le habían entregado. La palabra adolescente decíamos que quiere decir adolecer, el que adolece, ¿cierto? Pero la única manera de construir su propia posición es colocarse de frente a quienes se la han definido. Entonces, casi que uno podría decir que una característica fundamental de la adolescencia es la rebeldía. ¿Y por qué la rebeldía? Porque el adolescente tiene que construir sus propios argumentos y sus propias razones, y generalmente estos argumentos y razones tienen como espejo a los que otros le han fijado. Algunas veces podrá convalidar los mismos, otras veces seguramente tendrá que construir un punto de vista propio y que va a diferir de los que le han entregado con anterioridad. ¿A qué hace referencia el concepto de adolescencia programada, muchachos, para que por favor lo miren, lo observen, lo analicen, para que sean muy juiciosos con el mismo? Adolescencia programada hace referencia, perdón, prolongada, hace referencia a que en algunas etapas nosotros hemos fijado casi siempre la adolescencia en términos cronológicos. Entonces decíamos, la adolescencia comienza a los 12, 13 años y puede durar más o menos hasta los 15, 16 años. Pero uno ve una característica muy que se presenta de manera frecuente en términos culturales. Esa característica hace referencia a que algunas personas, a pesar del paso de los años, mm, quieren permanecer como en un estado de adolescencia prolongada. ¿Por qué? Porque ser adulto significa tomar decisiones, pero tomar decisiones significa asumir las responsabilidades. Entonces uno observa que si hay una tendencia muy grande en términos generacionales a prolongar la adolescencia como ese estado donde yo tomo decisiones, pero todavía no me siento preparado para asumir las consecuencias o asumir las responsabilidades de las decisiones que estoy tomando. Entonces uno ve cada vez que esa etapa de la adolescencia se prolonga más en muchísimas personas. ¿Dónde se observa mucho eso, muchachos? Aquí en la universidad. En la universidad se supone que uno ya está tratando con personas adultas y que los adultos son capaces de asumir las consecuencias de sus responsabilidades. Vuelvo y repito, entonces lo ves en las relaciones sociales, lo ves en las relaciones de pareja, lo ves en el mundo laboral, donde cada vez hay personas de 20, 25 años que todavía siguen teniendo comportamientos de adolescente, haciendo referencia especialmente al tema de la toma de decisiones y de la no responsabilización frente a esa toma de decisiones. El segundo documento hace referencia a las relaciones afectivas y la sexualidad en la adolescencia. Entonces, ¿cómo es este tema de las relaciones afectivas y cómo es el tema de la sexualidad en el adolescente? Nosotros hasta hace muy poco tiempo no hablábamos mucho del tema de las relaciones afectivas y de la sexualidad, porque entendíamos que eso correspondía a la vida adulta, y que correspondía a la vida adulta, y más desde un paradigma como el paradigma católico cristiano, donde, por ejemplo, la sexualidad está muy delimitada, por ejemplo, al espacio del matrimonio. Entonces, obviamente, si tú estás casado es porque ya eres una persona adulta y porque ya eres responsable frente a las decisiones que tomas. De tal suerte que entonces no era un espacio como muy abonado para que se diera una discusión. El hecho es que el adolescente hoy se enfrenta a todo el mundo afectivo, la manera como entabla sus relaciones, el tipo de situaciones que esto puede derivar, de complicaciones y de problemáticas, y obviamente todo el tema de la sexualidad como entendido más allá de la genitalidad, sino la manera como el adolescente encara la manera como se relaciona con el otro, ¿cierto? En la medida en que el adolescente también es muy vulnerable, ya que está haciendo esa construcción de identidad. Entonces dejó de ser el hijo de para ser él mismo, pero obviamente lo hace a partir de unos referentes y de un marco histórico y cultural en el que se encuentra. Entonces habría que mirar los adolescentes cuáles son los referentes que toman,
son los patrones que tienen establecidos de lo que es estéticamente bello, de lo que no es bello, de lo que es aceptado, de lo que no es aceptado, de lo que se acostumbra en términos de comportamiento, de los gustos, de las predilecciones, de aquello que denominan como estéticamente o que sea inclusivo, aquello que no es exclusivo. Toda esta manera que tiene el adolescente de relacionarse con el entorno va a ser fundamental para poder estructurar su personalidad. Y sobre esta personalidad, el adolescente va también a entablar unas relaciones afectivas, unas relaciones sexuales, unas relaciones de amistad que van a ser muy importantes. El grupo es tan importante para el adolescente que muchas veces, incluso frente a esa crisis que se pasa en términos familiares, el primer grupo de significación para el adolescente va a ser el grupo de amigos o, por ejemplo, los compañeros del colegio, de la institución donde se encuentra estudiando. Por eso es muy importante que entiendan también, pues, como que es lo que se está manejando acá. Y finalmente, la adolescencia es un material que yo les dejo, donde les explico ya un poquito más desde la psicología, qué significa esta etapa, cuáles son los retos y qué es lo que sucede en la misma. Como les decía, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que tengamos la oportunidad de hacer un buen aprendizaje de esta etapa tan importante de la vida, que ustedes conozcan sus principales características, que sean capaces de identificar sus principales conceptos y a manejarlos muy bien para poder presentar este parcial. Yo espero que el parcial sea muy ilustrativo, que les permita a ustedes generar un buen aprendizaje, que les permita entrar en diálogo para poder comprender mejor lo que sucede en esta etapa de la vida y poder saber intervenir en el momento que nos toque intervenir, bien sea sobre un paciente, sobre una persona conocida o, por qué no, sobre nosotros mismos. Espero que el tema sea de su interés y que disfruten ese examen parcial. Muchísimas gracias.